presentar a Femigansta, Jessica Jurriare, referente de género de La Garganta Poderosa, la señora filósofa Diana Mafía. ¿Cómo es la situación jurídica del aborto hoy, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en la justicia? ¿Qué posibilidades nos da para garantizar este derecho o no? ¿Cómo está la situación y cómo la ves? Hay que distinguir las posibilidades que nos da la justicia de las posibilidades que nos da la vida, porque la política no aplica exactamente el alcance que tiene el derecho al aborto en este momento. El aborto está despenalizado por causales. Hay dos maneras de despenalizar el aborto. Cuando hay ciertas causales en las cuales vos lo estás legitimando, que es en el caso de riesgo para la vida, riesgo para la salud, incapacidad de consentir, feto incompatible con la vida, anencefalia, espina bífida y violación. En estos casos ya la ley dice no va a ser punible el aborto y no le pone plazo a eso, dice no va a ser punible. Ahora, lo que se está intentando con esta ley es que el aborto no sea punible por plazo, porque eso te da la oportunidad durante un periodo que tendrá que ver la legislatura, se está proponiendo en la campaña por el derecho al aborto que sean 14 meses, y eso tiene que ver con razones de evolución del feto, que durante ese periodo la mujer que toma la decisión de si va a continuar o no un embarazo pueda ser acompañada por el Estado en la decisión que tome, y si toma la decisión de interrumpirlo no tenga que pasar por la autorización de un médico que le diga si corre riesgo su salud o corre riesgo su vida, de una evaluación externa de un juez, porque muchas veces, aunque la ley penal no lo dice, se hace un pedido a la justicia para que la justicia autorice. Obviamente un juez no puede autorizar, porque si está mal no puede dar permiso, y si está bien no tiene nada que decir, con lo cual el juez en este caso no tiene que intervenir. O le preguntan a un comité de bioética de un hospital, o interviene en el medio, y esto es lo que está pasando de maneras muy crueles, a partir de que el aborto no fue aprobado en el Senado, se mostró en toda su crueldad el lobby antiderechos, diciendo vamos a interceptar este derecho y vamos, como pasó en una provincia, secuestrar a una niña y no decir dónde está hasta que el plazo no haga viable un aborto, o hacer un amparo por el nasciturus, o sea, por el feto, en el cual se apela a una lectura inconveniente e incompleta del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, en este momento, podríamos decir que el aborto no es punible por causales en los casos que mencioné, y lo único que hace falta es que sea un médico o médica quien lo lleve adelante, una persona con título, con matrícula, y que haya un consentimiento informado de la propia persona que solicita el aborto. El código dice la mujer encinta. Sabemos, una de las irrupciones interesantes en el debate del año pasado es que las corporalidades que capaces de gestar no son solo mujeres, entonces pensar que la persona que está gestando lo solicita, pide, digamos, da su consentimiento para la práctica, y quien lleva adelante la práctica es una persona matriculada. Esa es toda la condición. Sin embargo, sabemos que no se hacen. Que hay niñas de 11 años que quedan embarazadas, pero una niña de 11 años que queda embarazada es porque viene siendo abusada desde su más tierna infancia, no es porque tuvo una relación sexual a los 11 años. Y que la reacción es prolongar el embarazo de manera que sea inviable un aborto, inducir partos, inducir cesáreas. Es de tal crueldad el ensañamiento sobre las mujeres y sobre las niñas, que vemos que ese amor por el feto, una vez que nace, si es mujer, se termina. ¿Por qué pensás que estas cosas suceden? Y te pregunto si es legal estos amparos o estas intervenciones que hacen las personas que militan en contra del aborto legal. Y es que yo creo que lo que se genera un poco respecto de este tipo de actitudes, creo que lo que más evidencia es que es como heterogénea es como dudosa la aplicación de determinados protocolos, por ejemplo, como el protocolo que indica FAL, lo que tiene que suceder cuando hay un caso de abuso sexual con acceso carnal, cuya consecuencia es un embarazo no deseado.
El fallo es muy claro y recomiendo a todos quienes no lo hayan leído, no hace falta ser abogado o abogada para entenderlo. Es muy claro respecto de cuál es el protocolo que debería cumplirse ante estas situaciones. Cuando una mujer o una persona susceptible de quedar embarazada, queda embarazada, víctima de una violación, ni siquiera tiene que acreditar que hizo la denuncia de esa violación. Ella solamente tiene que ir y bajo una declaración jurada, que es ante el doctor, debería poder tener acceso a este derecho fundamental, que es el acceso a interrumpir ese embarazo. Sin embargo, o sea, algunos aplican este protocolo, otros no lo aplican, otros hacen de cuenta como si no existiera. Entonces, o sea, ante este incumplimiento, sea por desconocimiento, sea por negación de los derechos, lógicamente la gente no conoce sus derechos y las personas que se manifiestan en contra de esto ni siquiera comprenden. No lo comprenden porque hoy en día el aborto, y esto es una opinión personal, no se vive como algo delictivo. La persona que va a abortar no dice esto es un delito, paren todo. Se vive como un pecado. Entonces la gente que por ahí se manifiesta en contra del acceso no entiende que está yendo en contra de los derechos vigentes, actuales. No lo comprenden. Se vive como un pecado y generalmente los grupos que están en contra son de tinte religioso, cristiano, que consideran que estamos matando el alma de este hijo nuestro. O sea que desde ese punto de vista a veces incluso hasta es difícil de cuestionar a esas personas porque no comprenden cabalmente, eso es por lo menos mi interpretación. No sé si respondo a tu pregunta. Respondes perfectamente. Jessica, yo te quería preguntar cómo se vive la ESI en los barrios. Sí, en primer lugar, yo quiero presentarme como una sobreviviente de aborto clandestino, ¿no? Y una villera sobreviviente de aborto clandestino. Y contar un poco más o menos, depende de la voluntad en sí del docente o la docente. En los territorios. Y también, bueno, en nuestras asambleas tenemos distintos casos, puedo contar algunos hoy. Desde la Casa de las Mujeres y Disidencias, que es el lugar donde nosotras trabajamos y es una estrategia que buscamos como Frente de Géneros y como vecina, una estrategia particular, o sea, una estrategia fuerte para que la casa o el lugar, el debate, se den en estos lugares para nosotras como vecinas, ¿no? En nuestras asambleas, en nuestra Casa de las Mujeres y Disidencias, tenemos un espacio que es para pibas adolescentes, donde damos distintos talleres. Es re importante porque en los distintos talleres tenemos buzones para poder laburar cuestiones personales que las pibas tienen dudas. Entonces, las dudas que tengan, por una cuestión de privacidad y de vergüenza, no se animan a preguntarla ahí en el momento mientras das el taller. Entonces, generamos unos buzones para que sean estas preguntas anónimas, para después seguir laburándolo. Es un laburo constante que venimos haciendo. Y en los territorios es importante poder tener el acceso directo hacia los métodos anticonceptivos, que sabemos que en los territorios no llegan o no llega la información, o sabemos que es muy difícil llegar, ¿no? Porque requiere un montón de puntos que hace que cuando llegues te dé vergüenza o no te animes a preguntar o la burocracia de los trámites y demás. ¿Son muchas las chicas que se acercan o...? Sí, tenemos aproximadamente, no quiero dar un número que sea como tampoco exagerado ni tampoco raro, sino por ahí por semana tenemos alrededor de 30 a 40 vecinas que se acercan por los distintos talleres y también para que acompañemos en una situación, en un caso de ILE, ¿no? Y también recordar que nosotros tenemos asamblea a nivel nacional, en todos los países, en todas las villas, no solamente Capital Federal, sino también a nivel nacional y en Santiago del Estero, en la asamblea de Santiago del Estero, donde hace poco hicimos un encuentro de casas de mujeres y disidencias, donde esta casa es multiplicadora y se va a ampliar estas casas se van a ampliar a nivel nacional, porque es importante, porque transforma y empodera al barrio. Para nosotras creemos que es importante tener estos lugares de discusión.
Entonces, en Santiago del Estero tuvimos un encuentro de casas y en una de esas nos enteramos que no se están repartiendo los preservativos y tampoco los geles íntimos, que sabemos que son importantes los geles íntimos por una cuestión de que si no tenés deseo sexual para las compañeras que están en situación de prostitución, vecinas que están en situación de prostitución, es importante poder tener estos geles íntimos, porque si no tenés deseo sexual no podés lubricar la zona. Entonces, es importante poder que la ESI se implemente en las escuelas alrededor de los territorios y también dar discusiones en estos lugares donde generamos como estrategia también. ¿Ustedes tienen resistencia dentro de los barrios? Sí, como en todos los barrios, porque seguramente en Recoleta o en Palermo mismo, en todos los barrios hay resistencia. Es importante poder dar debate a esa resistencia, poder discutirlo y poder brindar la información. Una vez que la información llegue, ya el debate se amplía y ya se puede transformar en otra cosa. O sea, es una cuestión también de empatía. Diana, ¿vos qué crees que cambia la ESI, además de qué genera en los chicos, en las chicas, en la infancia y la niñez, tener una ley de ESI que se cumpla a nivel nacional, más allá de los anticonceptivos particularmente? Son muchas cosas que me parece que tienen, si yo lo pienso como filósofa, desde un punto de vista epistemológico, o sea, la construcción de saberes. Los saberes que inciden en los cuerpos de las mujeres siempre fueron saberes en tercera persona, externos. La medicina, la psiquiatría, el derecho, la teología, todos nos dicen qué es lo que somos, qué es lo que debemos sentir. Los deberes, las normas. Cuando vos pensás, estas casas son para mujeres y disidencias, porque estamos pensando en aquellos sujetos que quedan subalternizados por una cuestión de género. Es decir, hay un tipo de varón que va a tener la hegemonía del poder, porque es un varón blanco, porque es ilustrado, porque es adulto, porque es rico, porque está educado en las universidades. Algunos son ingenieros, ya tienen muchas condiciones de hegemonía. Esos sujetos son los que están presupuestos como ejercicio de derechos. A todas las demás personas nos cuesta, porque no tenemos todas esas condiciones. Y en cuestiones de género, ser mujer o tener alguna identidad, alguna orientación sexual o alguna disidencia, nos hace más difícil la apropiación del saber sobre nuestro cuerpo. Yo creo que la educación sexual integral nos da una afirmación de nuestras propias percepciones sobre el cuerpo. Te doy un ejemplo. Tenemos una ley de identidad de género que es extraordinaria. Y la ley de identidad de género cambió ese eje y dijo, bueno, ya no hay un médico y un psiquiatra y un juez que dicen quién tiene qué género, sino que es la percepción subjetiva de alguien sobre su propia identidad. Y va a una ventanilla y dice, esta es mi identidad, y nadie le pide pruebas, ni le hace hacer test del árbol y de esas cosas, ¿no? No, va y dice, esta es mi identidad, y tiene la autoridad y el saber sobre el cuerpo, pero hay todavía una dificultad para hacer valer el modo en que la corporalidad va a ir acompañando esa identidad. Es decir, no necesariamente tiene que haber un encolumnamiento del sexo genital, el sexo asignado al nacer según los genitales, con la identidad de género, con la orientación sexual, con las expresiones de género que cada cual tenga, con las corporalidades que acompañan. Todo esto está desconstruido y podría organizarse de la manera subjetiva que cada persona sienta y quiera. La ley habilita eso. Pero luego esta persona trans va a un hospital y dice, yo fui asignada como varón, pero mi subjetividad de género no es de varón, pero no quiero construir una mujer porque estoy transitando y entonces quiero hormonarme o quiero hacerme un implante mamario, pero todavía mis genitales no los quiero tocar. Ah, no, acá te hacemos todo. Es el service, ¿no? Acá venís. Completo. Sí, es como no es el automóvil club, debe ser el trans club. Entonces acá te ponemos en un quirófano, te hormonamos, te ponemos prótesis, te cambiamos todo tu hardware para que estés en la botella apropiada. Del software, claro, ¿no? claro. Sumando Y la verdad es que eso es una falta de respeto por el derecho a la construcción subjetiva de una corporalidad acorde. La verdadera diversidad está no en el habitar una identidad de mujer o de varón, porque eso es binario,
sino en las corporalidades que puedan ser interpretadas, leídas o respetadas como femeninas o masculinas, y ahí va a haber un abanico absolutamente amplio. Todavía las mujeres no logramos autoridad sobre nuestra propia corporalidad. Todavía las cosas que nos pasan solo empezaron a tener que ver con los derechos cuando hubo una ley de cupo que garantizó un 30% de mujeres en las legislaturas. Ahora no sabemos qué, porque son como lugares fantasmas. Ya sabemos quién va a ser el primero, el tercero y el quinto en la lista. Y después cupo, Pero ¿no? después, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos. Ahora, solo cuando hubo esa presencia, es que las cosas que nos pasan en las corporalidades femeninas empezaron a ser una cuestión de disputa de derechos. Todo, menstruar, parir, amamantar, abortar, todo eso va a ser debate, porque hasta el momento la ciudadanía no tenía un cuerpo al que le pasaba eso. Entonces, me parece que la educación sexual integral te da seguridad sobre la percepción, sobre tu propia identidad, tu propia corporalidad, a qué cosas le vas a decir que sí y a qué cosas que no, y los modos de vincularte, una mayor apertura, más sensible y más respetuosa. Por un lado, para que no haya situaciones de abuso, pero por otro lado, para que las situaciones de construcción amorosa, de construcción social, de construcción de amistad, también tengan esa apertura y esa sensibilidad mucho más diversa. Realmente me parece que es indispensable. Por algo ha tenido las objeciones que tiene. Mucha resistencia. Lo tienen más claro los objetores que las propias personas que lo proponemos. Bueno, sumando un poco a la pregunta que le hacías a Diana, es recién a fines del siglo XIX cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que sucede cuando presumimos que el feto quiere vivir y es la mujer la que voluntariamente quiere interrumpir ese embarazo. Entonces, bueno, surgen estas dos posibilidades de resolución, que es el sistema a plazos, donde tenés un periodo determinado en el cual vos podés tomar esa decisión, te dan un periodo de reflexión al respecto, porque lo que se busca evitar es una decisión intempestiva, tipo, no quiero estar más embarazada a los 8 meses, es un poco extraño. Pero bueno, tenés el sistema a plazos y el que tenemos nosotros, que es el de las indicaciones o el de las condiciones, ¿no es cierto? Y bueno, Holanda tiene uno que creo que es hasta las 24 semanas. Sin embargo, Holanda es un país en el cual muy poca gente va y de hecho se practica un aborto. ¿Por qué? Porque hace más de 40 años que la educación sexual integral es obligatoria desde el jardín de infantes. Eso es un montón, hace más de... O sea, nosotros recién estamos pensando si es adecuado que la seño le hable a los niños de... Y es como allá hace más de 40 años desde el jardín de infantes, y eso ha logrado que no se lleguen a esas circunstancias, porque yo creo que incluso ahí está la verdadera libertad, el poder elegir embarazo sí, embarazo no, ¿entendés? La autodeterminación, el conocer nuestros cuerpos. Conozco múltiples casos, también siempre solemos creer que la falta de información o la falta de educación es esa cosa de las villas miserias, como si nosotros que vivimos acá en Colegiales, Palermo, fuésemos la gente informada. Tengo gente, familiares míos, que han sido educados de la misma manera que yo y han tenido hijos por no saber cómo se conciben, por pensar que si acabas de tener un hijo y tenés relaciones sexuales después del parto no puedes quedar embarazada o en un periodo como... Es decir, la educación sexual integral es necesaria que llegue a todos lados y es la que en definitiva va a resolver este tipo de cuestión o situación crítica que está viviendo la mujer hoy en día y los cuerpos gestantes. Creo que es más que necesaria, es elemental. Quería agregar un poco. Adelante, sí. Para que no quede como que... hablar, sí, sí. para que no quede que solamente en los barrios no se llegue esa información, que claramente en los barrios se reencrudece esa información que no llega y que no es solamente una cuestión de oportunidades, ¿no? Cuando tenés una vecina que no sabe leer ni escribir, es importante poder llegar, aunque sea con un tallercito, poder llegar a esa información. Por eso es importante que se den estos debates y discusiones, porque la falta de oportunidades se ve muy claro en los territorios. Bueno, con respecto a eso te quería preguntar, ¿cómo se vive a diario el trabajo de acompañar a alguien a hacerse un aborto seguro? ¿O cómo ustedes elaboran para aceitarlo y que esa persona se sienta acompañada? Bueno, se vive
a ver cómo puedo responder esta pregunta, porque es muy difícil primero es difícil poder tomar esa decisión, porque no es, ahora salimos a abortar todas como si nada, no, es muy difícil para una vecina poder tomar esa decisión cuando tiene 4 o 5 pibes, o no tiene ninguno y no tiene acceso a la escuela pública, o no tiene acceso a un trabajo digno, o sea, es como mucho más amplio. Cuando se te llena de agua podrida tu casa y es la única opción de que tenés un solo laburo y tenés 2 pibes, es que claramente llegás a tomar esa decisión, pero aún así, sabiendo todo eso, que no tenés agua, que porque en el barrio, en la 21-24, de paso lo hago público, tenemos agua podrida que sale de nuestras canillas, de hecho no la podemos consumir y tampoco podemos bañarnos. Entonces, cuando tenés el agua podrida que sale de tu casa y que no la podés consumir, cuando no puedes salir del barrio los días que llueve, porque claramente las políticas públicas del gobierno de la ciudad no llegan a esos lugares, no te arreglan la veredita, no te arreglan las callecitas hermosas y lindas, y tampoco llega el Metrobús, donde tenemos 2 líneas de colectivo. Entonces ahí, cuando tenés todas esas cosas, también es pesado poder tomar esa decisión. Por eso, cuando acompañamos los casos por una ILE, es importante para nosotras poder ir como entre 2 y 3 para poder contener, porque es una decisión realmente difícil. Yo, como siendo una sobreviviente de un aborto clandestino, fui sola a un hospital. Y entiendo la situación, porque aún estando sola y llegando a un hospital público, necesitas esa contención, necesitas ese abrazo. Por eso, si yo hubiese tenido una casa de las mujeres y disidencia en el territorio, sería como mucho menos pesado, mucho más abrazable y mucho más contenedor, que es eso lo que generamos nosotras, entre todas, como una unión, poder abrazar y poder llegar como más, que sea más liviano esa decisión. ¿Hacen también una especie de protección por si, no sé, tienen que ir a un hospital y, sí, los médicos se niegan? Sí, claramente sabemos los lugares, porque antes de tener, y cómo pensamos la Casa de las Mujeres y Disidencia, porque la Casa de las Mujeres y Disidencia de la 21, al igual que la 31, son lugares de referencia. Cuando la vecina sabe que hacemos esto, acompañamiento, ya directamente se acerca de boca en boca y es un lugar realmente de referencia y donde se pueda brindar toda la información. Entonces, me olvidé lo que iba a decir. No, si hacen un acompañamiento también para controlar que no las amenacen, claro, que no le pasen sabemos, cosas violentas. Cuando pensamos la casa, la pensamos con absolutamente todo, y también de ir a hacer estas conexiones, y sabemos cuál es la médica o el médico amiguero donde podemos acompañar claramente, y que no se juzgue a ninguna vecina y que no sea también pesado, ¿no? Porque si se juzga y después se empieza a cuestionar un montón de cosas, si está segura, que claramente te da miedo, y bueno, termino quedando como el pibe, y después toda una sociedad juzgándome de que planero, que villero, que negro y demás, ¿no? Diana, ¿qué herramientas tiene una chica que va a un hospital público porque se hizo un aborto en su casa y salió mal, a la hora de, no sé, si vive situaciones de violencia, ¿qué puede hacer? Bueno, es que lo que debe ocurrir en un hospital no es lo que de hecho ocurre. Lo que debe ocurrir es que debe haber privacidad en la consulta. Y ha pasado en muchos centros de salud que el médico o la médica, cuando llega una mujer con un aborto incompleto, la denuncian. Y esto ha llegado a la justicia, y hubo un fallo en el cual se dijo: el derecho a la privacidad de la consulta tiene prioridad por sobre la obligación de cualquier agente público de denunciar un presunto delito. Porque estos médicos antiderechos decían: yo soy un funcionario público y entonces tengo que denunciar si hay la posibilidad de un delito. No, lo primero es el derecho a la vida de esa paciente, la posibilidad de que la paciente ponga en riesgo su vida no yendo porque teme ser acusada, es mucho más grave que la posibilidad de que a lo mejor no se haga esa denuncia. Y de hecho así falló la justicia, porque cuando tenemos un problema ético, lo que tenemos es un conflicto de derechos. El problema no es cuando hay un derecho o la violación de un derecho. El problema es cuando hay un conflicto de derechos. Y acá está el derecho
a la atención médica que tiene la mujer y la presunta obligación de la denuncia. Bueno, cuando hay esta colisión, la prioridad es la vida de la mujer y el derecho a la salud de la mujer. Y sin embargo, esto no se hace. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que ella llega a la consulta, que evalúan cuál es su estado, que si el aborto es incompleto, se completa en el centro de salud, que tiene que haber la evaluación posterior, porque aun cuando se haga un aborto con pastillas y se haga a través de lo que las feministas hemos logrado, no es que no logramos el aborto seguro si no está presente el Estado. Merecemos que esté presente el Estado. Pero las mujeres hemos hecho redes de socorrismo para que el aborto sea seguro incluso cuando no está el Estado. Pero no es justo que nuestra ciudadanía sea a costa personal y que se hable de derechos solo para derechos que pueden ejercer los privilegiados. Entonces, si hay un aborto con pastillas, tiene que haber de todas maneras después una ecografía, una evaluación. Hay aspectos que deberían ser atendidos en el hospital, aunque el misoprostol garantiza privacidad, garantiza una mayor cercanía con la posibilidad de hacerlo, que no necesariamente haya intermediación, que las redes de socorrismo digan cómo aplicárselo de manera apropiada, cuando no hay misoprostol, de qué manera hacerlo con pastillas anticonceptivas, en qué dosis y de qué manera aplicarlas. Todo eso por teléfono y de manera gratuita. Bueno, por eso somos las feministas. ¿Por qué no está allí el Estado? ¿Por qué no se lo considera un problema de salud pública y en cambio se considera un problema de moralidad en el que un sujeto externo debe opinar? Por eso el aborto por plazos es importante, porque garantiza la autonomía de las mujeres, la autonomía sobre sus proyectos de vida, no solo sobre su corporalidad, sino sobre gestar o no gestar. Enfrenta a una mujer con lo que decía Jessica: ¿qué me queda por delante si continúo este embarazo? ¿Y qué me queda por delante si lo interrumpo? Curiosamente, el Estado no solo no está para abortar, no está tampoco para garantizarme que si voy a seguir el embarazo voy a tener un acceso a derechos con esa criatura y que mis derechos entonces van a ser respetados. El Estado se hace presente para prohibir cuando no se hizo presente para garantizar ni educación sexual, ni una vida libre de violencia, ni acceso a la anticoncepción, ni acceso a la salud, ni ciertos derechos económicos, sociales y culturales que permitan que esa persona pueda afrontar el proyecto muchas veces sola, porque esto también hay que decirlo. Los abortos y las maternidades de un altísimo porcentaje de mujeres son con ellas solas. Muy solitarias, sí. Sí. Agnes, ¿por qué crees que, así como dice Diana, que el derecho a la vida y a la salud integral de la mujer es prioritario, ¿no?, ante una objeción de conciencia de algún médico o ante alguna situación de violencia o de negación del aborto en el hospital? ¿Por qué crees que aún así, porque imagino que los médicos que niegan a hacer estos abortos saben que el derecho a la vida de la mujer es más importante que el resto, ¿no? O sea, está primero. Por lo menos eso elegimos pensar, que como profesionales de la salud lo saben. ¿Por qué crees que aún así lo hacen y esas cosas ni siquiera llegan a la justicia, ¿no? Porque cuando llegan a la justicia dictamina. Es que yo creo que sería muy amaliagranetesco de mi parte pretender que una persona que quiere objetar practique un aborto, pero yo creo que esa misma persona, ese mismo operador de salud, debería aclarar esta objeción al ingresar al establecimiento. Y es el Estado el que a partir de políticas concretas tenga que garantizar que en un hospital haya siempre una persona que pueda practicarlo y que los demás puedan vivir tranquilos con su conciencia. Pero bueno, o sea, por eso es que en definitiva terminan proliferando más clínicas especializadas donde se practican los abortos y no sucede tanto en hospitales. Pero bueno, o sea, creo que bueno, que es importante convivir con estas personas que bueno, que evidentemente tienen un concepto por lo menos anacrónico de lo que es estar al servicio de la salud. Y bueno, si pretenden objetar, tendría que estar, digamos, claro al ingresar al establecimiento y debería cumplirse esto que decía Diana hace un rato. Es sorprendente cómo somos las mujeres y cómo es el trabajo de las mujeres el que siempre viene a suplir la ausencia del Estado. Con vos, bueno, me encantaría charlar después cómo una hace, o estaría bueno decir ahora que estamos en esta charla, esta línea que decís de socorro, además que muchas veces no es tan conocida o no es tan visible. A mí me escriben permanentemente chicas desesperadas y es una la que tiene que enviar el número de un médico que quizás
Entonces, bueno, o sea... Google, claro. ¿Cómo hacer un aborto con pastillas? Así se llama el libro, es un manual, les da el celular al cual hay que llamar, es gratuito, atienden profesionales. Lo que te dan es información, es acceso a información que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que si vas a un hospital te la tendrían que dar, pero que muchas veces no tenemos acceso. Entonces nos ponen obstáculos en el acceso a la salud, armamos otras redes, porque eso hacemos las feministas desde hace décadas. Bueno, ustedes son, por suerte, mucho más jóvenes, pero lo hacemos hace muchos años. Entonces, pero no es justo que no sea un ejercicio de ciudadanía, no es justo que tenga que transcurrir de manera clandestina, no es justo que sea fuera del horario de trabajo de esa médica, de esa psicóloga o de quienes están atendiendo esas consultas. Lo justo sería que las instituciones que son estatales estén al servicio de toda la ciudadanía, y no que sea un poquito de la ciudadanía y todos los demás tengamos que buscar otros recursos. Entonces, todo bien con el aborto seguro. No es que precisamos a los senadores percha para que nos garanticen el aborto seguro, afortunadamente. Pero sí necesitamos que nos reconozcan el derecho a la ciudadanía, y eso todavía no está ocurriendo. Jessica, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes en el territorio, que es lo que decía Diana, ¿no? Bueno, a suplir lo que el Estado no consigue? Durante todo el tiempo. O sea, de hecho, hay un celular dentro de la casa de las mujeres y disidencia para poder continuar, más allá de que la casa tiene un horario fijo de apertura y de cierre. Hay un celular donde también llega anónimamente y donde cada vecina tiene ese número. Sí, hay 24 horas del día, los 7 días a la semana hacemos estos acompañamientos. ¿Hace cuánto tiempo? Y antes de que esté la Casa de las Mujeres y Disidencia es muy reciente, por eso digo que es un lugar de referencia hoy, porque antes ¿a dónde acudían esas compañeras, esas vecinas? No sabemos, o sea, dentro del Frente de Géneros toda la vida, o sea, desde hace un montón de tiempo que venimos haciendo acompañamiento. En los territorios nacen naturalmente los acompañamientos. Yo puedo decir que desde hace un montón de tiempo hago estos acompañamientos en aborto clandestino. Creo que tengo edad para decirlo, o sea, tampoco soy tan grande, tengo 34 años, pero sí, hice un montón de acompañamiento y también hacemos acompañamiento a través de la casa. ¿Cómo crees que el debate del aborto del año pasado y también de este año incorpora las voces de los territorios? ¿Crees que la incorpora? En realidad es la pregunta. El debate, yo no vi a una villera hablando sobre los abortos. El debate nunca está una villera como en esta postura de decir, bueno, quiero debatir sobre algo que nos pasa a nosotras, sobre algo, se está hablando de la clandestinidad y sobre una cuestión de clase. Las pobres morimos, las ricas viven, bueno, las personas que tienen plata. Bueno, entonces queremos estar en esas discusiones, queremos poder abrir el debate, porque son nuestros cuerpos las que vienen sufriendo todas estas violencias, porque son nuestras vecinas las que se mueren. Entonces es importante poder estar en esos debates y discutirlo en carne propia, ¿no? Como lo hacemos nosotras en los debates de nuestro territorio, haciéndolo carne. Ahora, Diana, vos hablabas hace un ratito de la diferencia en las generaciones, ¿no? de este panel en particular, pero bueno, también imagino que en el general, con la lucha del aborto, se vio el año pasado y mucha juventud en la calle exigiendo algo que ya es propio del adolescente, ¿no? Con el pañuelito en la mochila y lo vemos por todos lados. ¿Cómo lo vivís vos, que has militado tantos años? Bueno, yo tenía que hablar en diputados y también en senadores, pero el día que fue la vigilia en la plaza y la campaña por el derecho al aborto había puesto 3 carpas y nos había dicho una serie de compañeras cada hora íbamos a hacer un panel o alguna charla o alguna actividad para mantener la vigilia activas. Entonces yo dije, bueno, me voy 1 hora antes a la plaza, sí, tenía que hablar a las 5, me voy a las 4, así me pasé un poquito.
no había posibilidad de pasearse. Ahí No había entrabas en una masa que te iba a poner... Y fue deslumbrante, fue una cosa para mí completamente deslumbrante. Sobre todo la gente, yo creo que hay dos vertientes del feminismo y por eso me encanta cómo armaste este diálogo, ¿no? Para mí es un privilegio. Los feminismos populares y los feminismos jóvenes me parece que le dieron una energía y una apertura de temas, de maneras de tratarlo, de intersección entre el tema de género y muchos otros temas que tenemos que ocuparnos, de performatividad, de puesta del cuerpo en la calle. No estábamos toda la noche discutiendo, lo hice muchos años, no lo descarto, pero esta palabra y de 2 horas y media a ver si va esa palabra u otra, y un bando chino de 40 páginas que no... Ya ahora yo creo que si excede Twitter ya no lo lee nadie más. El tercer renglón ya queda ahí en el infinito. Creo que son otros lenguajes, otras maneras, y no es solamente el pañuelo en la mochila. O sea, tuve también el privilegio el año pasado y este año, yo enseño en la universidad. Siempre tuve muchos conflictos durante mi escolaridad con las autoridades y con la edad no se me pasó. Me di cuenta que no iba a poder enseñar en escuelas, ¿no? Que iba a ser una cosa difícil. Así que el año pasado y estuve visitando escuelas por distintos motivos. Y vos hablás con las adolescentes y los adolescentes y les adolescentes. No es solamente el pañuelo en la mochila. Hay mucha claridad de demandas, mucha afirmación de derechos que probablemente hemos transmitido como seguridad en otras vidas más jóvenes. Ella tiene 34, yo tengo 65, o sea, puedo ser su mamá. Y ella es una generación más joven. Claro, 25, ella es mucho 25, más joven. 25. O sea, claro, entonces quiero decir esto. Es una corriente donde yo siento que remé contra la corriente y de golpe me empuja un viento que de dónde salió y ahí me pone en órbita. Esto es lo que siento en este momento, que las direcciones vienen de una sinergia, es decir, un acompañamiento donde nos movemos desde distintos lugares y vamos hacia algo en común. Sí podemos. Yo creo que hay algo que está pasando también en los feminismos que interrumpe la sinergia, que son las disputas partidarias, porque en un año electoral se producen otros quiebres y eso afecta también la manera en que podemos conducirnos a confrontar aspectos patriarcales, porque entonces se tironean otras cosas, no vinimos a hablar de eso, pero me parece que tenemos que navegar esas dificultades que a veces son difíciles. Pero eso que se produce de haber irrumpido otras voces desde muchos lugares, yo creo que es extraordinario. Para mí me puedo retirar tranquila, esa es la sensación. Yo decía, bueno, y yo abandono este tema y nadie más nunca en la vida en este país se va a interesar por esto. Ver que de golpe, cuando Dora Barrancos recordábamos el otro día, los años 90, unas expresiones sobre la demanda, el aborto legal, seguro y gratuito, y que cambie la ley, etcétera, y nos juntábamos en Florida y Diagonal y éramos 15. Éramos 15 con unos papelitos y tratábamos de a los transeúntes pararlos. 15. Y llegar allí y ver 1 millón de personas, 1 millón literalmente, fue extraordinario. Recién dijiste lo de Twitter y te quiero preguntar a vos, que particularmente mueves mucho este tema en tus redes y que te encontrás todo el tiempo, que a veces lo haces público y otras veces imagino que lo guardás o ni lo lees o lo que sea, te encontrás todo el tiempo con muchas jóvenes que te deben admirar por lo que haces y también mucha gente que es muy violenta, ¿no? Dentro de... ¿Vos crees que el mensaje que vos das y este mensaje verde que gira en las redes y que tal vez a veces creemos que es un microclima, crees que es un microclima? Todo esto que te pasa... Tratando de recapitular todo lo que dijiste. Creo que es importante ver en el plano de lo real en qué forma te atraviesa el discurso. Creo que la militancia de redes es muy fácil y muy bonita y es lo que a mí más fácil se me da, ¿viste? Comunico a través de las redes sociales. Pero ¿qué hago en el día a día y de qué manera nos atraviesa la lucha y el discurso en nuestras relaciones interpersonales? Me parece que es eso lo importante. Y bueno, y sí, obviamente, Instagram y Twitter y Facebook, obviamente que va a estar lleno de estos bonitos valores que la gente quiere mostrar, pero hay que ver qué es lo que sucede en el cara a cara y por eso a mí me interesa mucho venir a este tipo de charla, aprender aprender de las compañeras, a ver, no sé, con qué personas te encontrás, qué te dicen, qué te plantean.
En redes sociales también pasan muchas cosas que son eso, son cosas ficticias, ¿viste? ¿Dónde sucede una relación, dónde sucede una conversación que vos tenés por chat? En ningún lado, es como, no es tangible, es una cosa que no quiero ni restarle peso porque tiene mucha capacidad no sé, tiene potencial transformador. Claro, y sí, o sea, tiene potencial transformador, pero es muy importante volver a las prácticas de esto, de vernos las caras y de discutir desde ahí. Y también lo que sucede en las redes sociales es que muchas veces se corre el eje de las discusiones. Entonces, muchas veces algo que es charlar sobre un valor concreto o lo que fuese, se transforma en una discusión personal, donde tiene más que ver con el ego y con la puesta en escena que con charlar determinados temas. Pero bueno, o sea, creo que eso, que tiene como es un arma medio de doble filo, que tiene capacidad de transformadora, pero a su vez, bueno, ¿qué hacemos además de mostrar estos bonitos valores y todos estos colores verdes y la foto en las marchas? ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas ponemos en práctica? ¿De qué manera activamos el discurso? Eso es muy importante. Jessy, cómo se debate la discusión o esas? Porque bueno, las redes sociales definen agenda, ¿no? Agenda en los medios, básicamente. ¿Se debaten estas cosas en el territorio? Digo, ¿se leen los diarios y se critican estas cosas y se señalan? Sí, se discute y se debate y se señala, también como cualquier otro barrio. Puntualmente en el barrio lo que... Como vuelvo a repetir, en el barrio la información llega y llega muy distinta, distorsionada, llega diferente. Entonces ahí es importante el rol que tenemos como actores sociales, ¿no? En los territorios. Es importante poder dar esta charla, poder dar este debate adentro del barrio. Ya tuvimos, y es importante que seamos el centro de discusión, que podamos discutir y tomar estos lugares. Ya tomamos mucho tiempo creando pibes y pibas en nuestros barrios. Ya le dimos de comer a un montón de pibes y le vamos a seguir dando, no es que vamos a dejar a alguien sin comer. Vamos a seguir dándole de comer a un montón de pibes, vamos a seguir sosteniendo nuestras ollas populares, vamos a seguir poniéndole el cuerpo a absolutamente todo, pero también queremos estar dentro del debate. Queremos ser parte del debate, porque ya estamos preparadas, ya ocupamos todos los roles que venimos ocupando, pero también queremos estar en este centro de discusión. Es re importante para nosotras poder dar la discusión cara a cara con quien sea y también ser la discusión, ¿no? También. Ahora, en la cuestión generacional, ¿cómo hay muchas chicas jóvenes? ¿Se acercan muchas chicas jóvenes o más grandes? Sí, de hecho tenemos un espacio para pibas adolescentes, porque en la casa solamente entra mujeres, adolescentes y mujeres adultas, por una cuestión de privacidad y una cuestión de cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y más en el barrio. Tenemos un espacio para pibas adolescentes que en la 21 se llama Pibas ATR, a todo ritmo, porque sabemos cómo andamos, a full, corriendo para todos lados. Entonces se llama así y ahí en estos espacios, en estos encuentros, también tenemos una mateada donde se hacen los sábados, donde nos encontramos no solamente las pibas adolescentes, sino también las adultas mayores, donde ponemos en discusión, una de las discusiones es esta, por el debate, por el aborto legal, seguro y gratuito, por el derecho, por este derecho que nos viene negando aún así a nosotras, aún haber estado 8 veces en el Congreso, lo siguen postergando y lo siguen negando, y es un derecho que nosotras queremos adquirir como cuerpo. Contá la historia de tu pañuelo, que es muy hermosa. Le contaba un poco que este pañuelo me lo regaló mi mamá. Mi mamá, yo tengo 16 hermanos, somos 16, y por eso es importante llevar este pañuelo como símbolo de lucha también, ¿no? 16 hermanos. Wow. Sí, y hermanas. Somos hermanes. Muchas mujeres. Con respecto también a esto que nombrás vos del octavo proyecto, ¿cómo vivieron todo el debate en el territorio? ¿Cómo se vivió? Es importante poder tomar esta discusión y era importante para nosotras poder llegar a un consenso como organización. Por eso, al nivel nacional,
hicimos un plenario donde vinieron todas las compañeras a nivel nacional y poder discutir y tener una línea. La línea nuestra siempre fue ninguna muerta más por aborto clandestino, ¿no? Entonces desde ahí poder entrar en discusión para adelante, siempre discutir para adelante a ver cómo llegamos a los lugares concretos de discusión, porque es necesario para nosotras discutirlo y discutirlo entre nosotras, pero también que salga de nuestro círculo y poder ampliarlo para con el afuera, para que se enteren, por si no se enteraron, que somos nosotras las que morimos. Diana, con respecto al nuevo proyecto y a este año electoral y cómo mantener el aborto en agenda para que no puedan mirar para otro lado otra vez la cúpula política, ¿qué pensás o cómo pensás que hay que hacer, ¿no? Más allá de que existan estos espacios, digo, pero en lo cotidiano, en el afuera y en el adentro, en tu laburo, que bueno, que lo laburás todo el tiempo, que estás... Hay algo que ha pasado en estos años, esta es la 8ª vez que se presenta el proyecto. Si hay algo que no faltó es constancia. Y entre proyecto y proyecto, mientras pierde estado parlamentario, hay discusiones internas de la campaña donde se va viendo cómo van cambiando los escenarios políticos. El escenario político que viene es un escenario de renovación legislativa donde son más las personas que se van, que han votado a favor, que las personas que se van, que han votado en contra. Es decir, se quedan más antiderechos y en la renovación tenemos que tener mucho cuidado porque el escenario de la mitad que se va nos deja en peor situación. Quiere decir que si queremos avanzar con el derecho al aborto, hay que estar muy conscientes de cómo votó cada quien, cuáles son las posiciones que están sosteniendo. Tenemos que estar muy alertas con ese tema, porque no es una banalidad si queremos realmente que en algún momento se concrete. Yo no creo que este año se ponga en discusión, obviamente, porque ni siquiera hay sesión, están haciendo otras cosas. Pero si el año que viene se va a poner en discusión, tenemos que garantizar entonces llegar con nuestras posiciones. Es lo que dice Jessy, algunas personas logramos estar ahí porque andábamos circulando por ciertos lugares con muchos privilegios. Y esos privilegios también acompañan a sujetos que puedan estar en distribución de género en una condición más difícil. Las mujeres también tenemos que revisar nuestros privilegios de clase, de etnia, de educación. Esos privilegios también nos pusieron a ser interlocutoras de senadores y de diputados. Porque esos senadores y diputados también son sujetos privilegiados en muchísimos de estos aspectos, ¿no? Entonces, la diversidad de representaciones, hay personas que estamos representadas y otras que están sustituidas por quienes están ahí, que no están representadas realmente, porque las condiciones que las hacen vulnerables no están presentes en esos discursos ni en esas vivencias que están llevadas ahí en ese discurso. Entonces, a mí me parece que la perspectiva es una perspectiva difícil y que tenemos que ser muy conscientes al momento de tomar nuestra decisión para votar, si es que tomamos decisiones reflexionadas allí, no decisiones emocionales, que también muchas veces la política tiene que ver con aspectos emocionales. Ahora, los plazos que se están poniendo para esta discusión por plazos no son arbitrarios, son plazos que tienen que ver con la embriología, que tienen que ver con la evolución del feto, que tienen que ver con cuándo un feto puede o no tener sobrevida fuera del vientre materno. No estamos hablando de un aborto hasta el 9º mes, porque eso es una incongruencia. Se habla de aborto cuando el feto no puede tener vida fuera del vientre materno, si no, no es un aborto. Es una inducción de parto y nos trae otro tipo de problemas. En este momento, alguien puede tener derecho al aborto, pero la práctica con la cual se puede lograr ese derecho al aborto no es la práctica de un aborto con pastillas porque ha pasado un plazo y entonces tenemos un problema diferente, que es el del aborto en el 2º trimestre, que tiene que ver con por qué el encarnizamiento terapéutico de mantener con vida un feto que es inviable. ¿Qué es lo que ha pasado con la niña en Tucumán, que pasó en Jujuy? Es más, tuvimos un gobernador que decía que había gente importante que iba a adoptar el feto. O sea, yo creo que hay problemas que son categoriales, pero hay problemas de abyección ética, de abyección humana.
eso es menos resoluble con las leyes. Digamos. Hay cosas que habría que alfabetizar en ética a ciertas personas y no solamente en normas, ¿no? Entonces tenemos varios problemas allí que resolver con la ley como está. Y quiero decir otra cosa vinculada con esto que vos decías de es un pecado y no simplemente una violación de derechos. La vivencia es una vivencia de culpa y no una vivencia de riesgo porque estoy haciendo algo clandestino. Y es que para la Iglesia Católica la afirmación de que hay vida desde el momento de la concepción es absolutamente nueva. Es de mediados del 1800, mediados del siglo XIX. Los 1800 años anteriores, la Iglesia Católica adhirió a una posición que venía desde Aristóteles, que la tomó Santo Tomás. Santo Tomás y San Agustín aceptaban la interrupción del embarazo en los primeros meses, porque la idea que había en la Iglesia Católica era que el alma no era un alma humana racional desde el momento de la concepción. Había como 3 niveles del alma. Primero el alma vegetativa, que es el alma propia de un ser vivo, pero no humano, como por ejemplo este helecho. El alma vegetativa es un alma que vive, que respira, que se alimenta, pero que no tiene ciertos rasgos de un alma superior, que es el alma que tiene que ver, el alma animada, que tiene que ver con capacidades que tienen los animales, pero no los vegetales, por ejemplo, la capacidad de moverse. Y finalmente, la tercera, en el nivel de evolución, es el alma racional. El alma racional ingresaba en el cuerpo aproximadamente a los 3 meses. Es decir, que eso se venía diciendo desde 2500 años atrás. En los últimos 150, la Iglesia cambió esa posición. Insisto, que los padres de la Iglesia, los teólogos, etcétera, admitían la interrupción de un embarazo porque no se estaba eliminando un ser humano, sino algo que era o vegetal o animal, y recién después iba a pasar a tener el desarrollo neurológico como para ser alguien capaz en el futuro de tener conciencia. Ahora, para que todo esto transcurra, es necesario un útero. Y por el momento no es reemplazable el útero de una mujer. Hay un montón que hablaron allí de incubadoras, poner los embriones en incubadoras y que entonces tenemos inseminación in vitro, tenemos generación in vitro y después tenemos incubadoras, pero hay un espacio intermedio en que por el momento no podemos reemplazar a las mujeres. Aunque se va en ese camino, la ciencia, la tecnología van en el camino de lograr liberarse de estas mujeres que resulta que hacen lo que quieren en lugar de estar pasivamente generando embriones. ¿Podemos obligar a una mujer que no quiere portar un embarazo a portarlo porque por el momento es necesario un útero para que se pueda llevar al nivel de evolución necesario para que se humanice? ¿Es razonable que un sujeto humano obligue a otro sujeto humano a eso? Es una novela de ciencia ficción, ¿no? No es una novela de ciencia ficción, No, es la desgracia de todos exacto. los días. Podemos obligar, bueno, si ese ser humano es una mujer o una persona con capacidad de gestar, como la única manera de sobrevivir de ese embrión es quedar en el útero de esa persona, la voy a obligar. Esto no es algo que se pueda obligar, porque influye en muchos aspectos de la vida de una mujer. Y yo quiero que pensemos lo siguiente. Si una mujer se arriesga a un embarazo, se arriesga a interrumpir un embarazo de manera clandestina, de manera peligrosa, poniendo incluso en riesgo su vida, si está poniendo en riesgo su vida para interrumpir ese embarazo, ¿cuál es el peso, el dolor, la mala vida que le propone seguir ese embarazo? Si la alternativa, que es la que está eligiendo, es el riesgo de vida y la clandestinidad, ¿cuál es el significado de continuarlo? ¿A qué la estamos obligando cuando le decimos, no, vos no podés abortar? No hay dimensión para un señor sentado en una banca, ni para un señor sentado en el Vaticano. No hay dimensión posible acerca de lo que puede significar el sacrificio de continuar un embarazo versus el sacrificio de la propia vida como precio para poder limitarlo. No están en la disyuntiva de una mujer en esa situación. Entonces no hay derecho a que hablen. El Papa dijo que interrumpir un embarazo era como contratar un sicario para matar a alguien. Lo que no está teniendo en cuenta es que acá no se trata de matar a alguien, sino de
no dar a vida a alguien cuando se está obligando a una persona en particular a mantenerlo con vida. Yo quisiera ver un cañito que hace que el Papa esté obligado a aportar esa vida durante 9 meses y se tiene que quedar ahí. No salgas a la ventana porque se puede resfriar a través del cañito. Vos lo que tenés que hacer es cuidar, no fumar, no beber, no alimentarte adecuadamente, porque vos acá con este cañito estás manteniendo vivo a este sujeto. Ningún varón puede imaginarse. Y si ese embarazo es producto de una violación, si ese embarazo es producto de una relación forzada, si ese embarazo es en el medio del abandono, si ese embarazo es el segundo, tercero o cuarto, porque hay que ver datos, hay que ver las estadísticas. ¿Cuál es el porcentaje mayor de mujeres que abortan? Mujeres que ya tienen 2 hijos. No son mujeres que son promiscuas, que les gusta ir al baile, como decía en un femicidio, un diario, le gustaba ir a bailar, o sea, ¿cuál puede ser el resultado? No son desapegos con respecto a la gestación, son situaciones realmente de desesperación. Entonces veamos quiénes son las que abortan, veamos y confiemos, y esta es la parte, yo creo, más dura en el núcleo patriarcal, confiemos en que esa mujer es una mujer con la capacidad racional y emocional suficiente para tomar una buena decisión sobre su vida. Esta es la parte donde, como en 1921 nos tenían bajo tutela, siguen muchos mentalmente teniéndonos bajo tutela y diciéndonos lo que tenemos que hacer. No hay confianza en que podemos resolver ese conflicto de una manera a la vez racional y ética adecuada. No hay confianza porque no hay confianza en nosotras como sujeto político, no solamente como sujeto de derecho a la decisión, ¿no? Qué maravilla. Le pedimos a la gente que lee Filo que les haga algunas preguntas, así que las tengo acá en el celular. Son las últimas preguntas que puede recibirán. pasar de todo ahora. Puede pasar de todo. Leeré en orden y ustedes decidan quién quiere responder. ¿El sistema de salud público está en condiciones económicas y de infraestructura para recibirlo? ¿El aborto legal? El sistema de salud público recibe lesiones de señores que no abandonan el papifútbol aunque tienen 50 años y nadie se los objeta. El sistema de salud público recibe consecuencias del aborto clandestino, incluso a veces que llegan a la muerte. El sistema de salud público no solo está preparado, ahorraría, si lo vamos a medir en términos económicos, que ya es un poquito abyecto, pero si lo vamos a medir en términos económicos, el hospital público recibe los daños del tabaco que las tabacaleras no aceptan suprimir porque ¿no? Con la alusión de que están sosteniendo el trabajo de provincias a las que forzaron a ser solo provincias tabacaleras primero, para después decir que afectaría su fuente de trabajo, obligar a fumar. Las consecuencias las atiende el hospital público. Hay muchas cosas que el hospital público atiende que podría dejar de atender y simplemente redirigir sus gastos. La prevención, sobre todo la prevención, el acceso a la información, el acceso a la anticoncepción que corresponde en el hospital público y eventualmente la atención de aborto sería un gasto mucho menor que el que en la actualidad tiene, y eso está medido. No solo en la Argentina, está medido internacionalmente. La revista médica más importante que hay, The Lancet, hizo un cálculo en toda América Latina y fue parte de lo que se dijo en el Congreso basado en datos, basado en evidencias. Cuando vos vas al Congreso a hablar y mostrás estos datos y por otro lado te dicen no, esa la argumentación es, ¿vamos a gastar en mujeres que no se cuidaron? Perdón, si el señor hubiera usado forro, tal vez el embarazo, tal vez no se producía. Por ahí si la de cerámica fallaba, porque dice el doctor que la cerámica deja pasar los espermatozoides, no sé, se los pondrá en la taza de té, no sé qué hace. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, has respondido maravillosamente. ¿Cómo se lo explico a mi abuela? Es la pregunta. Me gustó un montón y cómo, bueno, quien quiera responder. No tengo abuelas.
Tampoco. pero- Tampoco. Bueno, no, Pero- a una persona grande que por ahí tiene muchos prejuicios con respecto a este tema, ¿no? Me parece que una cosa que ocurrió, voy a decir solo esto y después dejo a las compañeras hablar porque me callo la boca, pero una cosa hermosa que ocurrió el año pasado es que así como se discutió en los bares, en la calle, en las universidades, en las oficinas y en el Congreso, el aborto se discutió en las casas, mucho. Y allí vinieron las narraciones de las abuelas que habían abortado y que sentían culpa, que creían que era responsabilidad de ellas, que nunca se lo habían dicho a nadie, ni siquiera a sus hijas, y que lograron atravesar 2 generaciones porque las pibas jóvenes fueron a abrazarlas como feministas y a decirles, era tu derecho a hacerlo. Entonces a mí me parece que no hay nada que explicarles a las abuelas. Yo soy abuela. Bueno, la próxima pregunta es, ¿la ley prevé algún apoyo profesional post-aborto? Ahora tengo mucho miedo de hablar porque No. si no quiero que responda. Debiera. O sea, la decisión no solo debería ser consciente, informada, o sea, voluntaria, informada, y no con esta información a modo de disuasión, sino como una decisión consciente, y además debiera haber una asistencia posterior por parte del Estado. Sí, por supuesto. Sí, como el acceso a métodos anticonceptivos, como hacer un seguimiento a una mujer que decidió hacerse un aborto. Porque no abortan una vez, además. No. La otra pregunta. Por nacer. Porque lo marca la ley. La ley penal, tal cual está, esa que queremos cambiar porque no es suficientemente garantista, dice que si hay riesgo para la vida de la mujer, entonces se puede hacer un aborto. Quiere decir que el mismo derecho que defiende el derecho a la vida del embrión, cuando está en riesgo la vida de la mujer, dice es prioritaria la vida de la mujer sobre la vida del embrión. También dice que cuando hay riesgo para la salud, el aborto se puede hacer. Eso quiere decir que la salud de la mujer tiene prioridad por sobre la vida del embrión. También dice que cuando la mujer fue violada, puede hacer un aborto. Eso quiere decir que para la ley penal, la autonomía de la mujer tiene prioridad por sobre la vida del embrión. Y también dice que cuando la mujer no puede consentir, porque es idiota o demente, los jueces Así pretenden dicen. que todas somos idiotas o dementes, entonces en realidad la discusión sobre cuándo fue violada y además tiene otras condiciones, bueno. Pero también dice que entonces hay prioridad de ese derecho por sobre el derecho del embrión. Entonces, ¿por qué el derecho de la mujer tiene prioridad sobre el derecho del embrión? Porque lo dice la ley penal. Solo por Ya eso. está eso, hace 100 años. A lo mejor hay que explicarlo de nuevo, pero ya está hace 100 años dicho. Porque esa ley era una ley del liberalismo. El liberalismo es una cosa rara, ahora llamamos liberal a otras cosas, pero el liberalismo tenía ese invento de los derechos humanos, de los derechos individuales. Hay unas raíces interesantes dentro del liberalismo. La última, ¿por qué todavía no es legal? La que quiere responder. Porque tenemos senadores y diputados que deciden por sobre nuestros cuerpos, entonces por eso todavía no es legal. Si hay personas que están decidiendo por nuestros cuerpos y nosotras no podemos estar en esos debates, no podemos discutir, entonces ahí sigue siendo legal. Que sea ilegal, que siga siendo ilegal implica cárcel, y en las cárceles ¿quiénes están? ¿Quiénes llenan las cárceles? Gente pobre. Entonces es eso, si siguen decidiendo por nosotras, como si fuese que no tenemos voz para poder dar esa discusión, como senadores y diputados, va a seguir siendo legal. 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 Bueno, hemos terminado esta charla. Agradezco mucho a todas y a todos. No sé si... Gracias a vos. No sé si quieren decir algo. Gracias por juntarnos, para mí fue hermoso. Bueno, me pone muy contenta, de verdad. Estoy muy contenta. Gracias a ustedes por venir y a todos, y que tomen cervecita y que la pasen bien.